Bueno, pero estamos ya de vuelta después de la tertulia. Como les había avanzado, hoy vamos a hablar de un lugar que yo supongo que todo el mundo conoce, y si no lo conocen ya están tardando en conocerlo, que es la Fundación César Manrique. Pero desde sus orígenes, tan desde sus orígenes como desde el mismo instante en que empezó a construirse, muchísimo antes de saberse que aquello iba a ser una fundación, es decir, el hogar de César Manrique. Cuando César Manrique regresa a Lanzarote y después de, en fin, de ver cosas y demás, decide hacer la casa en el lugar donde ocupa la Fundación César Manrique, en el mismo sitio. Se cumplen 50 años de ese momento, lo que hoy, diría, en el lenguaje moderno dirían los políticos, de la colocación de la primera piedra, y que en aquella época pues dirían, venga, vamos a arrancar ya la obra que ya estamos tardando. 50 años. Para hablar de ello tenemos al portavoz de la Fundación César Manrique, Alfredo Díaz, porque esta tarde, a partir de las 8, bueno, pues se va a recordar esa fecha con aquellas personas que quieran asistir. La Fundación estará abierta, se podrá visitar la casa de noche, cosa que no creo que sea demasiado habitual, y bueno, pues compartir conversación, charlas, una copita y escuchar algo de música. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias. En aquella época no se diría, vamos a colocar la primera piedra. Yo creo que colocaron más de una piedra, ¿no? Seguramente. Sí, pues sí. Bueno, fue un punto de arranque, como bien comentabas antes, hace 50 años, que se dice pronto, y significa, yo creo que el cambio también que experimentó Lanzarote hacia la modernidad, ¿no? El tránsito ese que va de una sociedad tradicional, con niveles de pobreza, etcétera, todo lo que conlleva esto, a una sociedad moderna que, bueno, con sus luces y con sus sombras, obviamente, ¿no? Hemos crecido, hemos avanzado, pero también en algunos momentos, pues, bueno, parece que el camino no ha sido el adecuado. Pero desde luego la Casa de Taro de Tahiche significa el punto de arranque de todo eso. ¿Sí? Claro, estamos hablando además de un año simbólico, 1968. Exacto, casi nada. Por eso te suena digo. Mucho Algo suena. Muchas cosas, y justamente algo suena, sí, es verdad. En la que había profundas transformaciones. Es un cambio, es una época de revoluciones y de cambios. Bueno, en la sociedad europea, desde luego. También se puede vincular a Lanzarote, es decir, sí, nace un algo que fíjate lo que ha sido, ¿no? Es verdad que algunos elementos de transformación de la isla ya se están realizando antes. César Manrique ya está trabajando prácticamente desde finales de los años 50, fundamentalmente señalando determinados lugares en la isla, que es de lo que se trata. Señala la Cueva de los Verdes, señala el Mirador del Río, señala lugares. ¿Y por qué señala esos lugares? Porque César entiende que esos lugares son como píldoras en las que se concentra la singularidad de Lanzarote y que merecen ser destacados si de verdad nosotros queremos mostrar la isla, pero mostrarla sin tergiversar su singularidad y su naturaleza. Esa fue la idea, y Taro de Tahiche es un elemento más de esto. ¿Qué sabemos de cómo fueron aquellos días en los que Manrique paseaba por el volcán y se fijó en las burbujas, en la higuera y dice... Estos primeros momentos incipientes de Manrique, de contacto con la isla, yo creo que se remontan prácticamente a su infancia. Él siempre está hablando de eso, ¿no? De cuando corría como un animal salvaje por Famara. Ahí de lo que se está impregnando Manrique es de la naturaleza de Lanzarote. Una naturaleza que poco a poco va descubriendo y que ve que sobre esa primera capa de naturaleza de Lanzarote aparece una segunda capa, que es la antropización magnífica que han hecho los hombres y las mujeres, y que todo eso se convierte en un patrimonio cultural de primer nivel. Él dice, pero es que tenemos una joya, donde otros lo que veían pues era otra cosa, precisamente. De tal manera que él combina esos elementos, los va consolidando, consolida la mirada que tiene sobre la naturaleza, pero también la mirada que tiene en general sobre el paisaje. Y luego, en esas caminatas que tú comentas, es donde va señalando. Pero es que señala lugares hasta en el propio arrecife. Y de tal manera que eso significa aportar la mirada de un artista sobre el territorio. Una mirada que luego él concreta en esta obra magnífica que realizó en Lanzarote. Sin, como has citado anteriormente, tergiversar el territorio. Es decir, uno va al mirador del río y sigue reconociendo que aquello es un balcón, va a los jameos y sigue reconociendo que aquello pues, es un jameo, va a cualquier sitio y sigue reconociendo que es un sitio muy mejorado. Exactamente. Y demás, ¿no? De tal manera que se trata de preservar por encima de todo la singularidad de Lanzarote y simplemente situarte ante esa singularidad. Si te fijas, Manrique fundamentalmente lo que hace son miradores,
son lugares desde donde contemplar lo que ya existe. Y lo que ya existe es valioso, es lo que está diciendo. De tal manera que Manrique, en esos elementos que coloca sobre el paisaje, lo que está haciendo es, de alguna manera, enseñándonos a mirar. Porque obviamente cuando tú te paras en un lugar a mirar, finalmente empiezas a ver, que es lo que él decía. Sí. Él decía, los artistas tenemos la obligación casi de enseñar a mirar. Pero enseñar a mirar ¿para qué? Para ver. ¿Y para ver qué? Los valores singulares que tiene Lanzarote, por los que él luchó hasta el final de sus días. Es decir, el Manrique no se puede entender si lo ves solo desde esa perspectiva de alguien que mira y descubre belleza. No, esa es una parte de Manrique, pero después está la otra parte que me parece fundamental, y es la parte del compromiso con lo que estás viendo. Es decir, esto es valioso, esto hay que preservarlo, conservarlo, cuidarlo. Es decir, ese compromiso ético que Manrique desarrolla a lo largo de toda su vida. Claro, y que, en el caso, por ejemplo, de sus obras espaciales en los centros turísticos, pues supo impregnar perfectamente a toda una generación de trabajadores, en fin, que todavía muchos están allí y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Claro, ¿no? Ahí juega un papel importantísimo esa parte de comunicación que realiza Manrique, porque crea en el fondo, no solo en esos trabajadores de los lugares que creó en la isla, sino también en general en la población de Lanzarote. Es decir, hay una especie de intangible ahí, de un patrimonio intangible, que es el pensamiento de Manrique que arraiga en una sociedad, porque sin eso es imposible. Es decir, si Manrique no tiene la connivencia de todo ese cuerpo social que está surgiendo en Lanzarote, es imposible que se tomen las decisiones que se tomaron en su momento. Es verdad que en aquel momento pues existía un presidente del Cabildo que era una persona con una mirada mucho más allá de la punta de la nariz, que desde luego miraba de una forma universal y mucho más abierta. ¿Eso qué es lo que le permitió? Pues obviamente le permitió tomar decisiones que tenían que ver con eso que estaba surgiendo. Manrique convence, educa y hace que la gente de Lanzarote tenga autoestima de lo que antes se consideraba feo. Sí. Eso me parece una cosa absolutamente novedosa. Sí, es un cambio absoluto, ¿no? Bueno, hablemos del Taro, que está articulado en torno a varias burbujas volcánicas que él une a modo, he leído, me parece pues muy válido el ejemplo, ¿no? A modo de hormiguero. Sí, incluso, ¿no? Sí, si haces una imagen puede ser válido. Yo creo que lo interesante de Taro de Taíche es, por un lado, la localización del lugar, y por otro, que combina perfectamente lo que Manrique quería hacer con Lanzarote, y es, por un lado, la naturaleza, y por otro, la naturaleza antropizada. Es que no hay que olvidar que donde está Taro de Taíche hay 5 burbujas que eran utilizadas por los agricultores para plantar higueras en su interior. Es decir, existe, por lo tanto, en un espacio limitado, porque están muy cerquitas unas de otras las burbujas, un espacio natural, el río de lava, y un espacio antropizado, transformado por los agricultores de la isla, que son las higueras que están dentro de la burbuja. Eso es lo que le llamó la atención a Manrique, la combinación de las dos cosas. Manrique no interviene, como mucha gente cree, en espacios absolutamente virginales. Qué curioso, porque siempre dice, bueno, qué suerte tuvo de sobre un acantilado pues crear lo que creó, o dentro de un tubo volcánico. No, es que eran lugares ya utilizados. En un caso muy mal utilizado. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que Manrique hace es ponerlo en valor y darle otra mirada. Una mirada de decir, oiga, lo que ustedes tienen aquí, esto es una maravilla. Sencillamente lo que hace falta es ponerle un marco. Claro, porque siempre se ha dicho que Jameos era un vertedero. Sí, prácticamente, un espacio abandonado. Un espacio abandonado donde la gente de uso grande botaban cosas, ¿no? Sí, de uso, bueno. Sí, es bastante de aquí y de fuera de aquí, cuando vemos un sitio empezar a botar cosas. Claro, ya era, es verdad, ya eran, pero es que, ¿qué pasa con el mirador del río? Estaba la batería esa de cañones y no sé qué. Taro de Taíche, ¿qué es el Taro de Taíche? Pues un espacio agrícola, entre comillas, de una singularidad excepcional que Manrique traduce desde la mirada de un artista moderno. Pero es que eso es lo que hacen todos los lugares. Y muy interesante de Taro de Taíche es que es como una especie de compendio, es el laboratorio de ensayo de Manrique. Es decir, si nosotros analizamos con detalle elementos de Taro de Taíche desde el punto de vista formal, arquitectónico, podemos descubrir muchas de las claves que Manrique maneja en el resto. Es decir, y que tienen que ver, esto también muchas veces suena raro, ¿no?, cuando lo cuentas fuera. No, es que Manrique se inspira en la arquitectura tradicional de Lanzarote. Eso necesita una matización.
La arquitectura tradicional de Lanzarote es una arquitectura, como todas las arquitecturas vernáculas, adaptada, integrada, sencilla, que responde bien a los condicionantes físico-climáticos. Pero todos esos elementos conceptuales son los que Manrique traduce en clave moderna. La arquitectura moderna que desarrolla Manrique es una arquitectura integrada, adaptada, sencilla, absolutamente básica, que es donde Manrique dice que radica la belleza. La belleza de la arquitectura de Lanzarote está en la simplicidad que tiene. Así es, y que luego está pues, en la Biblia de la arquitectura, ¿no? Claro. De Lanzarote me refiero. Claro, claro. Sí, en la publicación. A lo largo de estos años en los que Taro ha sido visitable, y incluso antes, ¿existe documentación suficiente para decir que ha aportado algo? En fin, por ahí han pasado arquitectos, han pasado gente de un nivel increíble, ¿no? Sí, vamos a ver. Otra es que es tan poliédrico todo lo que hay en esa casa. Vamos a ver, quizás otra cosa muy, muy interesante de la casa es una idea que Manrique siempre tiene en la cabeza, y es crear lugares para el encuentro de artistas y de encuentros con la cultura, obviamente. Es que es lo que repite a lo largo de su vida de una forma casi machacona, ¿no? Cuando crea Taro de Taíche se convierte en un lugar de encuentro y en una herramienta de comunicación de primer nivel. ¿Por qué? Porque dialoga la cultura ahí dentro, de tal manera que salen infinidad de propuestas que seguro son de paliques que tenía Manrique con el resto de artistas. Yo qué sé, desde Manolo Millares a Frei Otto, el arquitecto alemán, cualquiera de estos, ¿no? Por poner dos ejemplos, que hablaban de Lanzarote y Manrique podía mostrar su sueño, lo contaba. Y esta gente también seguramente aportó elementos a ese sueño, que finalmente ese sueño casi utópico, ¿no? Inicial, que Manrique transforma en realidad, no lo convierte en piedra, por decirlo de alguna manera. Pero es un lugar, la casa a mí me parece que es un lugar de celebración de la cultura. Pero fíjate, finalmente cuando en el año 92 Manrique consigue crear la fundación, lamentablemente muere 6 meses después, Manrique crea un espacio para la celebración de la cultura. ¿Y por qué? Habría que plantear, ¿por qué celebración de la cultura? Porque precisamente la cultura es lo que te hace libre, lo que te hace tener un pensamiento crítico. ¿Por qué, por ejemplo, Manrique decide que la fundación funcione de esa manera, que es una voluntad que Manrique tiene, independientemente de cualquier formación política, de partidos, bla, 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 todo ese cuento, y que se autofinancie? Porque entiende que ahí está otro elemento fundamental para poder expresar libremente. Sí, todos los que lo conocimos no hay ninguna duda al respecto. Él no tenía para nada, era un espíritu absolutamente libre. Y eso muchas veces, lamentablemente, en determinadas instituciones culturales, cuando dependen de la subvención, la libertad se coarta. Lamentablemente es así. Y la cultura tiene que ser libre, porque es el elemento que nos hace libres, de verdad. Absolutamente, ¿no? Y los que nos hace ver miradas, tener una mirada crítica de las cosas, nos invita a ello, ¿no? ¿Cómo va a ser esta noche en el acto? A las 8 de esta tarde. Sí, empezaremos a las 8. Solemne, sino de la apertura de puertas para esta conmemoración. Exacto, no va a haber una solemnidad de apertura de puertas, es que eso suena, no, la gente tiene que ir allí de una manera pues lúdica, que es de lo que se trata, que es la celebración de Manrique, es eso. Manrique, si lo conociste y sabes que era una persona absolutamente abierta, absolutamente generosa, lúdica, divertida, y ya está. Pues eso es lo que queremos que sea. Por eso va a haber música, va a haber un pequeño cóctel, se puede visitar la casa con la iluminación esta que tiene, que es una maravilla. Claro, eso es que es distinto totalmente. Claro, es sin porque duda es una conocemos novedad. la fundación, pues sí, la entrada a los jardines Cambia y el lugar totalmente. de las conferencias, pero no conocemos de noche Exacto. otros espacios. Entrar en las burbujas con la iluminación que tiene, etcétera, pues bueno, va a ser un valor añadido para mucha gente que ya conoce la casa y que la van a poder disfrutar también de noche. Por lo tanto, es un momento de encuentro y de celebración de toda aquella gente que ama, respeta, cuida a Lanzarote, que en el fondo es amar y respetar a Manrique. Claro, porque ustedes, la Fundación César Manrique, iba a decir con buen criterio, no, con un criterio normal, de sentido común, siempre han celebrado la vida. Claro. No conmemorado. No, nosotros al cementerio no hemos ido nunca. Es evidente. Entonces, pensamos que Manrique allí no está. Manrique está en todo. Y en ese sentido sí que se preparan para celebrar, bueno, ya lo vienen haciendo, claro. No solo el 25 aniversario de la constitución de la Fundación, sí,
sino ya el centenario de nacimiento de César. No solo eso, sino yo creo que es una celebración día a día, es lo que nosotros siempre comentamos, y es cierto, ¿no? Es lo que hacemos con nuestro trabajo, con nuestro empeño, ¿no? Pero es verdad, hay una celebración muy, muy importante que es la que va a tener lugar el próximo año, ¿no? 1919 es el momento en el que nace Manrique, por lo tanto 2019 es centenario. ¿Qué te voy a decir? Pues bueno, ya venimos trabajando desde hace un montón de tiempo en un programa de actos muy concentrado, muy denso, con presencia nacional e internacional, actos que se van a celebrar en Lanzarote, que se van a celebrar en Canarias, que se van a celebrar en el resto del estado, incluso en el extranjero. En su momento ya nosotros iremos dando cuenta de cada uno de los actos, y lo que ya digo es que la gente de Lanzarote esté atenta, porque van a ser actos que yo creo que merecen la pena, y 100 años no se cumplen siempre. Desde luego que... ¿Les ha perturbado de algún modo este ruido político que se está generando alrededor del centenario, que si el cabildo, que si la página web, que si no sé qué? Bueno, nosotros trabajamos de esa manera que contaba antes, de una manera independiente. Lo que hagan otros nos importa, obviamente cuando se trata de manipular y cuando se trata de utilizar a la figura de César Manrique, porque es nuestra obligación. Obviamente ahí vamos a estar atentos y vamos a ser duros en ese sentido, pero desde luego nos vamos a preocupar de tener nosotros una celebración como merece. Lo que hagan otros ya el tiempo los pondrá en su sitio, ¿no? Nosotros creemos que si lo que estás planteando precisamente tiene que ver con historias que vienen desde instituciones, pues lo que planteamos es que las instituciones son una representación de la pluralidad, donde hay representantes de distintas ideologías, de distintos partidos políticos, etcétera, y que cualquier celebración de alguien que tiene ese carácter universal, entre comillas, como lo tiene Manrique, pues debe ser abordado precisamente desde esa mirada, desde una mirada de confluencia, desde una mirada de consenso. Eso es lo que hemos dicho desde el principio, y nos parece que algunos que están planteando celebraciones de Manrique se están equivocando de principio a fin, porque lo han planteado no precisamente desde esa mirada de consenso. Pues por lo tanto ahí no podemos estar de acuerdo en ese tipo de planteamiento. Abogamos, por lo tanto, por un retrotraernos al inicio, y bueno, oiga, que sí, que el Cabildo tiene la obligación de hacerlo, pero tiene que hacerlo desde el punto de vista formal, de una manera coherente y bien hecha. Ustedes advirtieron en su momento lo dijimos. De una manera, en fin, creo que bastante clara, el que no se utilizara el nombre de Manrique en las guerras políticas a cuenta del nombre del aeropuerto y demás, pero claro, las ironías del destino han querido que el centenario caiga en año electoral. Bueno, o sea, eso puede ser un sobeteo general, que la Fundación es hasta qué punto... Por eso tenemos que estar atentos, ¿no? El que se va a utilizar la figura de Manrique, eso no nos cabe duda, bueno, ya de hecho se está haciendo, que nosotros tenemos la obligación de estar pendientes de que eso no suceda también. Es decir, pero porque fue un poco la voluntad del propio artista, es decir, hay que considerar que todos los objetivos de la Fundación, el funcionamiento, los fines, etcétera, eso ya estaba escrito en la época de César, y que nosotros simplemente somos unos gestores de todo eso, y es nuestra obligación. Es que a veces se olvida que la Fundación se creó en vida. Por supuesto, de Manrique, pero que eso no se hace en 2 semanas. Sino claro, pero bueno, es que esto viene de muy atrás. Claro. Es decir, el inicio de la Fundación viene desde los años 80, que es cuando Manrique radicaliza su compromiso ético. ¿Por qué? Porque ve que la Lanzarote está caminando en una dirección que no es la adecuada, sencillamente. ¿Cómo él quiere que esto se mantenga cuando ya no esté? Pues precisamente con la creación, primero fue Amigos de Lanzarote, luego una fundación. ¿Quién sabe qué diría César? Sí. Hombre, sí sabemos. Y además está escrito. Por eso te digo, ¿cómo no lo vamos a saber? Si está claro cuál era la apuesta de César con Lanzarote. Por eso cuando la gente dice, no, es que son ustedes los que de alguna manera han radicalizado determinadas posiciones y tal, para nada. Simplemente hay que echar un vistazo a los estatutos de la Fundación y verán que ese es el... Y no solo eso, conocer a Manrique. Claro. Manrique fue una persona absolutamente incómoda para determinados poderes. Eso lo sabemos. Obviamente esa herencia la tenemos nosotros. Ahora la Fundación tiene la obligación, entre comillas,
de defender el pensamiento y la obra de Manrique. Y si eso incomoda a determinados intereses, pues ahí vamos a estar. Es que es nuestra obligación. Aparte, no solo es obligación, sino es convencimiento. En fin, si en lugar de la fundación existiera Manrique sin fundación, el discurso sería bastante más vehemente, me atrevería a decir, porque César era... Pero no sabemos cómo, claro. Podenco desbocado. Exactamente. En ese sentido, cuando se lanzaba a hablar. En Lanzarote, al Cabildo de Lanzarote le dolió mucho, me acuerdo yo, lo de Leo Bassi, ¿no? El famoso artista que vino cuando la carretera de la Geria y tal. Sí. Cuando lo único que estaba diciendo la Fundación es que esa carretera no. Es decir, una cosa tan lógica como decir, un espacio singular necesita una infraestructura singular. ¿Quién no entiende eso? Pero fíjate cómo ha acabado cómo se ha cerrado el círculo, porque se quería hacer una carretera muy rápida. Intervino la Fundación para calmar un poco y hacerla más lenta. Exacto. Se echaron arriba de la Fundación para que la carretera fuera rápida. En fin, sale una solución intermedia que se va rápido menos mandache porque hay un semáforo. Y ahora resulta que viene tráfico y pone radares para que se vaya lento. Exacto. Se acaba de cerrar el círculo. Es una paradoja, bueno, claro. En catalán se diría roda al món y torna al born. Sí. Da la vuelta al mundo, pero acabas... Pero vas al mismo punto. yendo al mismo punto, ¿no? Claro. Lamentablemente es así. Pero es que fíjate que eso ha sido siempre un poco lo que sucedió con César. Es decir, cuando César plantea determinadas ideas, piensan que es una locura, que no sirve para nada. Y finalmente se entiende. Claro, es que necesitamos mirar para ver. Necesitamos ver para tomar soluciones. Y muchas veces nos empecinamos en historias que al final se vuelve al mismo punto. Y la gente recuerda mucho la batalla la playa es nuestra en los Pocillos, ¿no? Que acabó haciéndose el hotel, bien de acuerdo, pero desde ese hotel hasta todo Matagorda no se ha hecho ninguno. Exactamente. Es que probablemente, si no hubiese habido aquella batalla, todo aquello estaría claro. lleno de hoteles de la carretera hacia allá, ¿no? Y que siempre tiene que existir una especie de contrapoder. Es decir, las sociedades funcionan de esa manera. Alguien que quiere avanzar en una dirección, los otros que lo ven de otra, pues venga, vamos a ver cómo articulamos esto, ¿no? Y después hay cuestiones que son de puro sentido común. Eso que explicaba antes. Es decir, un lugar singular necesita una solución singular. Es tan sencillo como eso. Oiga, ¿cómo es que ustedes se están negando al progreso? Que no, que el progreso no es hacer una autopista. Y eso nos costó hasta la intención de algunos de que cerráramos la fundación, ¿no? Que finalmente llevamos 26 años. Pues sí, ojalá que cumpla muchísimos más. Una curiosidad, de las personas que estuvieron con César haciendo la casa, ¿hay algún referente? Pues, ¿sabes qué pasa? Que la casa no tiene un inicio, que es hace 50 años, pero la casa César, como te decía, la utiliza como una especie de laboratorio. Por lo tanto, se ha ido creando a lo largo del tiempo. La fue creando, aquí ensayo esta forma. Eso es. No es que empecemos ahora... No. Y se ha ido incorporando gente. Seguro que todavía muchos viven, ¿no? De los que trabajaron allí. Vivitos de 20 y pocos años, pues tendrán 70 y no sé cuánto. Exacto, seguro que viven. Pero fue un proceso siempre de continuos cambios, porque era un ensayo. Ya estaba señalado el lugar, que era lo más importante, señalar un espacio de máxima singularidad, como Jameo, Mirador, etc. Y luego a partir de ahí ensayar formas, para no para acertar precisamente en la traducción moderna de la arquitectura tradicional de Lanzarote. Bueno, pues será un placer estar allí y bueno, ojalá que nos juntemos muchos para hablar de muchas cosas en un lugar que fue creado, como apuntaba, justamente para eso, para darle vueltas al coco. Para la celebración de la cultura, y eso es lo que vamos a hacer esta noche también. Y si encima nos tomamos una copa y estamos con buenos amigos alrededor, pues será una buena celebración. Y es una celebración también de homenaje, no solo a la casa, sino a César. Así es. Fredo, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Buenas tardes. Pues aquí lo dejamos, mañana regresamos, mañana miércoles, y hablaremos pues de más cosas, como cada día. Hasta mañana, buenas tardes.